la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, pero sobre todo es parte del proyecto CIENASIS, que es una red internacional vinculada a la economía de Francisco, del Papa Francisco, que nos dejó, integrante de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina y, como dije, impulsor del proyecto CIENASIS, una iniciativa que propone pensar una economía más humana, más inclusiva y más atenta al cuidado social y ambiental. Hola Facundo, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Un saludo desde acá, de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Para arrancar, ¿qué es CIENASIS? ¿Cómo nace esta propuesta y quiénes la vienen impulsando en la Argentina y en el mundo? Bueno, CIENASIS nace con la propuesta del Papa Francisco en 1 de mayo del año 2019. Le envió una carta a los jóvenes del mundo. En ese momento muchos éramos bastante más jóvenes de lo que somos ahora. Envié esa carta proponiendo una nueva forma de hacer economía, una economía con rostro humano, una economía que no descarte, que no cosifique, y nos sentimos muy interpelados por esa carta, y nos sirvió también porque nosotros desde la universidad veníamos trabajando fuertemente en muchos proyectos de articulación con la comunidad. Y nos vino bien la carta porque fue como una vuelta de tuerca para terminar de encontrarle el sentido social a muchos de los trabajos que venían haciendo los estudiantes, que aunque uno los haga siempre con la mejor voluntad, muchas veces cuando lo lleva a la práctica durante muchos años, a veces se termina como volviendo a veces mecánico. Entonces esa carta fue una inspiración para nosotros como para redoblar la apuesta y buscar ese sentido del cual habla Francisco, que es el que necesita el conocimiento y la universidad, encontrar el verdadero sentido. Entonces esa carta fue para nosotros fundacional. Y a partir de ahí empezamos a generar esto de los CIENASIS, que es ni más ni menos que generar mesas de diálogo en donde está la comunidad, donde están los empresarios, donde están los estudiantes, y empezar a trabajar en distintos procesos y proyectos que tiene cada uno de los territorios. Y así empezamos en el año 2019. Trabajamos, sí. No, no te escucho. Trabajamos en parques industriales, con empresas, si se quiere, convencionales, con pymes. Trabajamos con jardines comunitarios, trabajamos con clubes de barrio deportivos. Es decir, tenemos distintas instancias de trabajo donde tratamos de llevar adelante estas propuestas. Me parece que ahora vamos a volver a cuáles son las propuestas, cómo los trabajan, qué recepción tienen, porque aparte son distintos perfiles y distintos ámbitos con lo que trabaja CIENASIS. Pero primero quería ir a algo más básico, que es, ¿qué es una economía con rostro humano? Bueno, excelente la pregunta, porque yo siempre digo que Francisco, en su llamado, que fue, es decir, es muy grande el llamado que hace Francisco, y en el fondo lo que nos está pidiendo es, hay mucha gente a lo largo y a lo ancho del mundo haciendo cosas parecidas. Bueno, júntense. Yo desde este lugar, ¿no?, de Papa, tengo la posibilidad de llegar a todo el mundo. Y la propuesta yo creo que es, bueno, de toda esta gente que está haciendo muchas cosas parecidas, pónganse de acuerdo, júntense y empecemos a transformar cuestiones básicas que tienen que ver con las grandes transformaciones, que son a las que anhelamos todos, que tiene que ver quizá con la redistribución del ingreso, que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con la regulación de ciertos sectores que están desregulados de la economía, pero después hacia abajo tiene también que ver con las cuestiones del día a día y las prácticas cotidianas que hacen al buen ejercicio de la economía. O sea, transformar la economía no es solamente regular el sistema financiero, no es la gran economía, la macroeconomía. No es solamente exactamente, eso. Que obviamente, exactamente, eso es lo que queremos anhelar. Ahora, no podemos descuidar las partes para llegar al todo. Entonces, lo que nosotros proponemos es, las buenas prácticas también son una forma de transformar la economía. Y hay muchas empresas pymes, por ejemplo, incluso grandes empresas que trabajan con buenas prácticas. Estas buenas prácticas son diálogo entre el empleador y el empleado, la toma de decisiones en una mesa en donde los empleados formen parte. Hay ejemplos de créditos internos dentro de las propias empresas para fomentar el trabajo de los empleados. Es decir, hay un montón de buenas prácticas que hacen a la transformación
a mediano y largo plazo. Por eso siempre decimos, las grandes propuestas están buenísimas, pero también hay que trabajar en lo micro. Facundo Pasuto, integrante de Cien Asís, integrante de la economía de Francisco, nos está acompañando en esta mañana de Aire 1. Recién hablabas de, bueno, estas prácticas, pequeñas prácticas en el mundo, en las pequeñas partes, en las empresas, en los ámbitos comunitarios. ¿Algún ejemplo me gustaría que cuentes en concreto? Porque diste como líneas de trabajo que se van a implementar, pero siempre me parece que es interesante narrar, describir dónde está sucediendo esto, por lo menos en el trabajo que vienen haciendo ustedes. Bueno, sí, se me ocurren muchos ejemplos, algunos breves, cooperativas. Por ejemplo, en Avellaneda, Isla Maciel, trabajamos con una cooperativa que generó una red, esto que decimos de no ver las cosas de manera autónoma. El objetivo siempre, tanto de las pymes como de las cooperativas, siempre que tratamos de buscar nosotros, es que no se vuelvan endogámicos, que no sea solamente la función de trabajar y volver a casa, sino de generar una red comunitaria. Y en este lugar, en Isla Maciel, por ejemplo, que hacía textil, se empezaron a comprometer mucho con algunas problemáticas del barrio. Está cerca del Riachuelo, una zona bastante conflictiva en el partido de Avellaneda. La Isla Maciel es una isla que está enfrente del barrio de La Boca, límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Se accede solo por un puente, donde está también la cancha del Candombe, ¿no? La cancha de San Telmo. Un barrio siempre muy complejo, pero que también con una vida cultural muy interesante. Pero estabas contando alrededor de esta cooperativa textil. Sí, y bueno, y dentro empezamos a trabajar con los chicos de la universidad, yendo ahí, dando algunas capacitaciones y empezando también a fomentar esto de que la vida de la cooperativa no empieza y termina dentro de la cooperativa. Y bueno, empezaron a pensarse distintas alternativas. Bueno, la gente de la cooperativa terminó haciendo, por ejemplo, remadas en el riachuelo, conseguimos unos kayaks, juntamos a los chicos que tenían problemas de adicciones, los llevamos ahí a tener iniciativas deportivas, que empezó como una remada simbólica y terminó generándose algo muy bueno en donde terminaron compartiendo los chicos de Isla Maciel con chicos de la Villa 31, el barrio de Emergencia 31 de Retiro. Es decir, empezar a transformar la realidad no solamente desde la producción, sino también desde los vínculos sociales, desde el compromiso con el otro, siempre diciendo esto de que no empiece y termina en la cooperativa el trabajo. Bueno, ¿qué le pasa al vecino? ¿Qué podemos generar? ¿Qué mesas de diálogo podemos generar para que se discutan en la política? Y empezamos a armar esas mesas, fomentar esas mesas. Después, obviamente, lo que decimos siempre, la impronta se las da cada lugar. Nosotros no tenemos la potestad ni de decir esto se hace así, sí, dar iniciativas. Después está en el lugar cómo eso se desenvuelve. Y me trajiste un ejemplo alrededor de una cooperativa, pero también señalabas al principio del diálogo en el mundo del trabajo privado, de la empresa privada. Muchísimos empresarios que vienen de una tradición católica, que vienen de una tradición de respeto del otro, pero el mundo del privado, bueno, está lógicamente vinculado por la rentabilidad y por la relación donde el tiempo del trabajador se compra. ¿Qué ejemplos encontraron y qué diálogos encontraron con empresarios, pymes, para mejorar la vida hacia dentro de una empresa en términos de la economía de Francisco? Bueno, ahí también, mira, te pongo un ejemplo, no es el caso argentino, pero como hay una red latinoamericana bastante interesante respecto a economía de Francisco, te cito un ejemplo de México, que es una pyme que trabaja en el agro, ¿no? Uh-huh. Y resolvieron una situación que fue muy interesante, y ahí está esa discusión de cómo el mercado llega a resolver un problema y cómo la comunidad lo puede resolver de otra manera. Si el mercado, con la lógica del mercado convencional que tenemos, hubiese llegado a esa comunidad, hubiese dicho, acá no se puede hacer nada porque acá en esta comunidad mexicana no hay agua. Como no hay agua, no podemos producir. Entonces, no hay ganancia, nos vamos. Un grupo una empresa en particular, con un grupo de universitarios que en esa comunidad trató de primero no generar ganancias, sino resolver el problema. Después de muchos años de investigación, tiempo, eso requiere tiempo también, se terminó generando, técnicamente es muy extenso de explicar, pero lograron unos circuitos para que pueda haber agua en el lugar,
se terminó generando la posibilidad de que haya agua y a partir de esa posibilidad se empezó a trabajar y se conformó esta pyme que hoy trabaja en el ámbito de la agricultura y genera productos muy saludables y los comercializa en una zona que hasta la aparición de esta pyme estaba prácticamente sin trabajo, una comunidad muy pequeña en la Ciudad de México. Entonces, eso me parece interesante porque lo que decía, son dos formas de abordar los problemas. Si el mercado de la manera convencional va diciendo, bueno, hay ganancia o no hay ganancia, ahí se iba a encontrar con que no había ganancia. Entonces se iba, que fue lo que pasó muchas veces. Y en conjunto reconstituyeron una posibilidad de mejora para la comunidad, pero también para su empresa, para no irse de un lugar donde estaban participando y querían invertir. Te llevo a una pregunta ya más de orden biográfico, sí. Igual seguimos hablando de la economía Asís. Sí. Vos viajaste y tuviste más de un encuentro con Francisco, ¿no? ¿Qué orden de aparte de sus enseñanzas, de su doctrina, digo, vos arrancaste diciendo, bueno, una carta a los jóvenes sobre una nueva economía, te lo hago muy personal, digo, ¿qué te transmitió vos también la palabra de Francisco y el encuentro con él? No, bueno, fue desde distintos ámbitos de uno lo pueda pensar, fue realmente enriquecedor. Uno lo leyó, uno lo vivió antes de que sea Francisco, y creo que no solamente a mí, a todos, incluso todos aquellos que no tuvieron la posibilidad de poder encontrarse con él. Yo creo que si tuviera que rescatar 3 o 4 puntos que para mí son esenciales en las enseñanzas de Francisco, el primero es la idea de iniciar procesos. Que yo creo que eso lo tenemos que aprender todos, el que hace política, el dirigente empresarial, el dirigente sindical, y es hasta incluso una enseñanza para la vida, ¿no? Cotidiana de cada uno. Iniciar procesos, y él dice no ocupar espacios, pero la idea de iniciar procesos, y yo le agrego siempre sabiendo que probablemente no podamos ver los resultados. Eso desde una visión, si se quiere, más individual, es un problema. Iniciar procesos como una de las claves. Sí, sí. Si uno lo ve de una visión individual es un problema, si uno lo ve de la visión comunitaria y la visión de la trascendencia, no solamente no es un problema, sino es enriquecedor. Eso no quiere decir descuidar los problemas urgentes, ¿no? Eso son dos cosas distintas. Pero creo que estamos como en un tiempo en donde vamos todo el tiempo corriendo atrás. Yo siempre digo, pensamos y hacemos en formato de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le quita posibilidad a los procesos. Es como que todo tiene que ser ya, ahora, se le quita mucho contenido a la discusión. Si funciona, tiene que funcionar en los primeros 2 meses. Si no funciona, en esos 2 meses ya lo echamos por la borda. Y creo que esa es una de las enseñanzas más importantes, es iniciar esos procesos. Iniciar esos procesos, confiar en los procesos y entender también en esto de iniciar procesos que hay que trabajar en conjunto y crecer no para arriba, sino hacia los costados. Había ese principio tan propio de Francisco, que el todo es superior a las partes alrededor, porque me parece que mucho de esto de lo que estás diciendo alrededor de que los procesos tienen que ser de resultados inmediatos, si no funcionan. Bueno, a veces construir el todo, poner las partes para que sean un todo, lleva mucho más tiempo, ¿no? Exactamente, y tenemos pruebas suficientes de procesos que iniciaron generaciones previas y que el resultado, bueno, se vio más adelante. E insisto con lo mismo, sin desatender las urgencias, ¿no? Te llevo a una pregunta más puntual, porque aparte de integrante de la economía de Francisco y de Cien Asís, sos parte de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Qué rol tiene la universidad y el conocimiento, si se quiere, científico en la construcción de una nueva economía, en la interrelación entre economía, sectores excluidos, trabajadores? Bueno, es vital, es más, nosotros estamos convencidos de que no se puede pensar un proyecto de nación sin un proyecto educativo. El otro día hubo un documento muy fuerte de la Unión Industrial Argentina que decía: sin industria no hay nación. Bueno, nosotros agregamos sin universidad y sin conocimiento no hay nación. O sea, hoy los países más desarrollados
algunos que nos gustan un poco más, algunos que nos gustan un poco menos, le dedican no solamente porcentaje importante en Producto Bruto Interno, sino también enfocan su crecimiento económico acompañado de una matriz educativa. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar la matriz educativa por un lado y la matriz económica por otro. Bueno, tienen que estar hermanados. Ahora, el problema es, si nosotros queremos tener un país industrial, tenemos que construir un sistema educativo pensado en un país industrial. Yo creo que en los últimos años eso se perdió, no solamente porque se está desindustrializando el país, sino que hubo una serie también de confusiones, incluso hasta cuando tocó formar parte, o no formar parte en mi caso particular, pero cuando hubo gobiernos quizás más afines a la forma que uno tiene de pensar, también las prioridades quizás no fueron las que uno hubiese pensado, hubiese deseado. Facundo, te llevo a otra cuestión fundamental de la palabra de Francisco, y estamos hablando con Facundo Pasuto de Cien Asís. Él es un predicador y un generador de la palabra de Francisco en el mundo. Estuvo con él en representación en el encuentro de oradores del encuentro de Asís en representación de Latinoamérica hace un par de años. Otra de las claves también es la relación entre el ambiente y la producción. Digo, que así como hablabas de la carta de la economía y de hacer una economía de rostro humano, digo, siempre el ambiente como una de las claves del pensamiento de Francisco, ¿no? Hablar del medio ambiente. Sí. Sí, exactamente. Del cuidado de la casa y ahora común. Una colación, por lo que estamos, algo muy actual, que es el tema de la ley de glaciares, ¿no? Creo que viene a colación con esto que estamos hablando. Y hay maneras, obviamente uno piensa, justo hablando de esto de la ley de glaciares, ¿no? Que esta autonomía que se le da a veces a las provincias para poder decidir y cambiar aquella legislación que se dictó en 2010 y decir, no, bueno, en esta zona podemos llevar adelante minería o trabajos industriales que quizás no eran acordes. Bueno, y ahí empieza otro problema, porque la realidad es que la situación económica de la Argentina y de las provincias es muy compleja. Entonces, la presión que tiene, ya sea un legislador o gobernador, generar algún puesto de trabajo, los pone a veces en una situación de vulnerabilidad en donde es prácticamente una extorsión, porque estamos hablando estamos en un proceso de desempleo, están perdiendo empleo de calidad, y nos llevan hacia una ley en donde te permite generar inversión, te permite generar algún puesto de trabajo a costa del medio ambiente, y bueno, es esa situación tensa que se da, que hay que discutir. No siempre ir corriendo atrás de lo urgente. No correr detrás de lo urgente. Estamos viendo a Facundo, que aparte fue recibido y pudo conversar con dos papas, no solo con Francisco, sino con el Papa León XIV. Ahora te voy a llevar una última pregunta alrededor de eso, sobre las continuidades y disrupciones. Pero quería hacerte una pregunta. ¿Dónde fue más disruptivo, o cómo crees que es más disruptivo el mensaje de Francisco y su gestión y su papado? ¿Fue más disruptivo para vos en el mundo de la iglesia, en el mundo del empresariado, en el mundo de la política internacional? Porque Francisco fue un protagonista fundamental de los últimos 15 años en todo el mundo como papa. Mira, yo creo que en todos por igual. Francisco generó una revolución en la universidad, generó una revolución en la política, generó una revolución en la iglesia. Eso también tuvo sus consecuencias, y lo interesante es ver que ese proceso disruptivo que generó Francisco, como generalmente pasa en estos momentos de gran disrupción, los esperamos que los termine consolidando León, ¿no? Francisco hizo algo que se necesitaba, que era mover el avispero, hacernos repensar a todos en cada uno de nuestros ámbitos, en la iglesia, en el empresariado, en el sindicalismo. Generó ese revuelo que fue interesantísimo, y creo que el trabajo ahora de León, y creo que va en sintonía, vamos a ver, porque recién inicia su papado, pero confiamos en que sí, es la institucionalización, ¿no?,
de toda esa disrupción que llevó adelante Francisco. Facundo, te tomo porque recién estábamos viendo, está en imagen tu recepción con Francisco, pero también con León, en el marco de qué actividad te encontraste con el nuevo Papa, y te vuelvo a un poco, recién lo adelantabas en tu respuesta. ¿Crees, no te voy a decir la palabra confías porque es tal vez muy fuerte, pero crees que va a haber una continuidad en esta línea entre Francisco y León? Bueno, empiezo por lo último, yo creo que sí, no tengo dudas porque uno, bueno, lo conoció, escuchó sus discursos, sus exhortaciones, las líneas de pensamiento, como ya previamente venía trabajando con Francisco, el lugar que Francisco le había asignado, así que no tengo duda que va a haber una continuidad. Obviamente, nosotros, y esto lo digo en general, generalmente tendemos a pretender que las cosas sean como nosotros queremos. Son dos personas distintas, vienen de lugares distintos, y cada uno con sus improntas, pero lo importante es que la esencia de las grandes transformaciones de Francisco se mantengan. Si eso está garantizado, yo estoy convencido que sí, estamos más que felices. Te tomo, ¿cómo lo conociste? ¿En el marco de qué pudiste tener encuentro con el Papa León? Bueno, hubo un encuentro de dirigentes políticos, empresariales y sociales en Italia, de más de 60 países, o sea, de todos los continentes. Una semana y media de trabajo donde intercambiamos bueno, proyectos, iniciativas, se habló de un poco de política, de economía, política internacional también, y terminó el encuentro con la visita de estos dirigentes políticos, empresariales y sociales a León, en donde cada uno le entregamos, le comentamos lo que venimos trabajando en nuestras instituciones, en nuestro trabajo. Y nosotros, bueno, le comentamos lo que venimos trabajando en la Universidad de Lomas, con el movimiento universitario, docente y demás. Si tuvieras que sintetizar en una línea, ¿qué es la economía del Francisco? ¿Qué es la economía de Francisco? Bueno, si tuviera que sintetizarlo es saber, entender que no es una posibilidad resignarse ante una economía que matan, que hay otra posibilidad. No resignarse ante una economía que mata. Facundo Pasuto, de Cien Asís, ha pasado por aquí, nos ha acompañado. Quien conoció a los últimos dos papas, te agradecemos habernos dado un tiempo esta mañana y estamos al habla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para allá, para todo Salta. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.